Dios le bendiga, estimada maestra Amelia y hermanos que puedan escuchar el tema del día de hoy. He escogido al pastor Paul Washer, que es un hermano bautista de Estados Unidos, para poder expresar, o en este caso dar un tema que él lo ha dado como conferencia en nuestro país. Paul Washer nace el 11 de septiembre de 1961 en Estados Unidos. Su mamá era cristiana, pero su papá no lo era. Los abuelos de este hermano, de Paul Washer, fueron los primeros misioneros bautistas que llegaron al Brasil y también a Mindanao. Ellos hicieron labor misionera, los abuelos. Él está casado actualmente, nuestro hermano Paul Washer está casado con nuestra hermana, que es compatriota de nosotros también, es una peruana, nuestra hermana Rosario. Tiene con ella 4 hijos y su profesión del hermano Paul Washer es abogado de profesión. También es profesor, es pastor de la iglesia bautista, como les decía, es misionero y a la vez también es un escritor. Como les decía, él es de nacionalidad estadounidense. Él cuando estudiaba para ser abogado en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, sentía que su vida era miserable. Dice él textualmente que se sentía que era un mentiroso, alcohólico y encima se sentía cobarde. Fue hasta cuando uno de sus compañeros de la universidad se acercó a él y le habló de la Biblia, de un nacimiento nuevo, de una forma de creer, de vivir muy diferente. Él ya tenía conocimientos por parte de su madre porque su mamá era cristiana, pero eso hizo que se acercara un poco más de Dios y quisiera buscar de Dios. Es así que se convierte y se entrega a las misiones. Empieza a hacer labor misionera. Su labor misionera lo hizo aquí en nuestro país durante 10 años, donde fundó la sociedad misionera Earth Cree para apoyar a lo que son sembradores de iglesias en nuestro país. Así es como empieza Paul Washer en su labor misionera y como también en el llamamiento de su ministerio. Ha escrito varios libros. Entre ellos tenemos El único Dios verdadero, que es un estudio bíblico de la doctrina de Dios. Y también tenemos La verdad acerca del hombre, el poder y mensaje del evangelio también, que es otro libro. Conociendo al Dios vivo es otro de sus libros que ha escrito también. Discerniendo el problema del hombre. Y también lo último que ha escrito es Descubriendo el glorioso evangelio. Son los libros que Paul Washer ha publicado con bastante éxito. En el tema que vamos a tratar el día de hoy es el llamamiento pastoral y lo que es el liderazgo. Vamos a tomar como referencia el libro de Timoteo, primera de Timoteo 4, 11 hasta el 16, y les voy a leer. Dice así: Pablo aconseja a Timoteo, desde el versículo 11, esto manda y enseña. En el 12, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Muy interesante lo que dice en el versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Lo que es el llamamiento al ministerio pastoral, en lo que es el liderazgo, es muy importante y trascendental en todo caso. Las congregaciones actuales creo que tendemos demasiado a fanatismo, quizás de cierta forma, en el cual queremos tener los mejores templos, el más hermoso de todos, y donde haya una variedad en lo que llaman ahora, que se llama, de la forma de que todos los cristianos quieren más parecerse al mundo que a una vida de santidad. Es por eso que se ha permitido lo que son cristotecas, algo
un tanto absurdo, ¿verdad? Donde se practica no una alabanza al Señor en santidad, sino una confraternidad de personas jóvenes en su mayoría, que quieren divertirse y vivir una vida un poco más alegre. Esto es lo que nos hace preguntarnos a nosotros cómo es que no tenemos una congregación santa y que no ama a Dios. Y quizás uno de los puntos más álgidos que podemos ver es que no enseñamos acerca de Dios, no enseñamos una vida de santidad. La iglesia no ama porque no hay una enseñanza pura, no hay una enseñanza real, no enseñamos de verdad cómo se debería de amar a Dios. Hemos reemplazado en todo caso la doctrina y los métodos de enseñanza como deberían ser. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ingresar un tema bastante controversial que es la psicología en nuestras iglesias. Creemos más en lo que nos dice un hombre con su conocimiento filosófico y nos da una pauta de cómo guiarnos y cómo instruirnos, y dejamos de lado la palabra de Dios. Es un punto en el cual debemos tener mucho cuidado como cristianos. En el versículo 14 dice Pablo y aconseja a Timoteo y dice: no descuides el don que hay en ti. Esto es que debemos nosotros de predicar siempre. No debemos de descuidarnos de hacer ello. Pero algo muy importante que no debemos de hacer, no debemos dejar de hacer, claro que es obvio que vamos a predicar, pero lo que no debemos de hacer es de afinar el don que tenemos, el don del ministerio que nos dio Dios. ¿Cómo afinamos ello? La forma que tenemos de afinar ellos es estudiando. No hay otra forma de lograr afinar ese ministerio. Si es que nosotros no estudiamos, no nos instruimos con la palabra del Señor, no buscamos formas, no buscamos métodos, vamos a dejar de afinar ello y simplemente nos vamos a convertir en personas que decimos las cosas que quizás hemos escuchado pero nunca lo hemos probado. Es por ello que estamos estudiando en el seminario y eso es muy bueno. Todos de forma normal quieren hablar y por ello ser el centro de atención y que las personas les amen, pero no buscamos en realidad nosotros estudiar, instruirnos y que esa instrucción que tenemos, la experiencia que logremos gracias al estudio, indagando, practicando y buscando soluciones verdaderas en la palabra del Señor, nos logre ministrar. Entonces debemos estudiar siempre. Es un consejo que le deja Pablo a Timoteo. También le dice: ocúpate en el versículo 15, ahí dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Cuando le dice en este caso, ocúpate en ellas, le dice: empápate de los estudios. Ocúpate, tanto así que tu estudio a ti te empape y te tome todo el tiempo, para que tú en los momentos difíciles tengas cómo afrontar los problemas que vienen. Empápate en tus estudios para que seas una persona idónea para el ministerio. En nuestros tiempos lo que buscamos son personas sólidas, buscamos familias sólidas, una sociedad sólida haciendo lo que el Señor quiere. Pero esto se logra cuando tenemos pastores, ministros y líderes sólidos. ¿Cómo obtenemos pastores y ministros sólidos? Pues estudiando. Personas preparadas que sí buscan la presencia del Señor, pero con un liderazgo sólido, con una base sólida. A veces liderar jóvenes es bastante complicado y esto también se preocupó Pablo en su tiempo porque tenía en este caso a Timoteo, un joven que se estaba preparando y que también lideraba, obviamente. A veces lo que menciona el pastor Paul Washer es: cometemos un error muy grande en donde ponemos los cristianos a liderar jóvenes, otro joven carismático, un joven que se desenvuelva. Cuando ponemos este tipo de situaciones, llegamos a un punto en que este joven interactúa tanto con los demás jóvenes, se involucra con ellos y se vuelve en un líder, quizás como un referente para ellos en el momento que tengan alguna dificultad, hay alguna dificultad con su líder, con
con su pastor de este joven líder y tenga algún problema y simplemente diga no quiero estar en iglesia, me retiro y me voy a otra denominación, lo que va a ocasionar es que este grupo de jóvenes que estaba liderando este joven se vayan junto con él como ovejas y no tengan cuidado de ellos. Ocasiona muchos problemas en realidad poner liderar un joven a otro joven. La palabra del Señor nos dice que un joven debería ser guiado por una persona adulta, una persona con experiencia, que pueda enseñar y volcar sus conocimientos de él hacia esta persona, como lo hizo Pablo en Timoteo. Volcó sus conocimientos para que se pueda instruir y pueda crecer en el amor del Señor. Acá es cuando nos damos cuenta que la palabra del Señor es totalmente opuesta a lo que es la psicología. La palabra del Señor en el libro de Mateo 22, del 37 hasta el 39, dice lo siguiente. Y esto lo dice de nuestro Señor Jesús. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos lo conocemos, este texto siempre nos han enseñado, pero no lo hemos analizado adecuadamente. El Señor nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque sabe que nosotros nos amamos demasiado. Tenemos ese problema del ego, de nuestro propio yo, de que amarnos nosotros y que nosotros somos primero y los demás último. Y el segundo mandamiento no dice, ámate tú, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La psicología no dice eso. La psicología dice, ámate primero tú, valórate primero tú, y siempre tú, y tú, y tú, contradiciendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Es esto que se ocasiona cuando, por ejemplo, una persona comete suicidio. No es una falta de autoestima, es un exceso de amor a uno mismo. ¿Saben por qué? Porque se ama tanto que prefiere su yo a los demás, prefiere su yo al dolor que puede causar a su familia, a su esposa. Prefiere su yo al dolor que le puede causar a sus hijos. Prefiere su yo al dolor que va a causar a la sociedad por la pérdida de este ser humano. Hay una contrariedad, ¿verdad? La sociedad, lo que es el mundo, el raciocinio, que ya hemos pasado por una época de ello, que quiere controlarse a sí misma y no quiere obedecer lo que dice la palabra del Señor. Es por eso que debemos tener muchísimo en cuenta nosotros los cristianos al momento de poner líderes que deberían encargarse personas ya experimentadas, que tengan conocimiento de la palabra del Señor y que sean reconocidas para que puedan guiar a la juventud, para que puedan guiar incluso a los niños y para que puedan guiar a los adultos y puedan guiar una iglesia. El ministerio pastoral es un ministerio muy, muy complejo y de muchísima importancia, mucho valor que deberíamos darle nosotros los cristianos, y deberían ser personas idóneas, no cualquier persona. Ese es un mensaje que da nuestro hermano Paul Washer, y de verdad es algo muy importante que deberíamos reflexionar nosotros como cristianos y deberíamos concientizarnos nosotros mismos de prepararnos en la labor, sí, del Señor, porque nos dejó una gran misión que es predicar a todo el mundo, pero empaparnos de la palabra del Señor, instruirnos y formar personas sólidas. Dios les bendiga.